¿Ya se vieron el video de las igualadas donde explican la situación del aborto en nuestro país? Estuvo buenísimo. Yo no tenía ni idea de que la situación en nuestro país estuviera tan grave y de que hubieran tantas barreras para que las mujeres y las niñas accedan a sus derechos. Apoyo full la iniciativa de Causa Justa. ¡Wow! Es decir, vieron un video de 20 minutos que habla del aborto en Colombia y creen que esto es suficiente para conocer la situación actual y esta demanda de Causa Justa. Claro que sí, las igualadas es el espectador y son un medio confiable. ¿Y no han escuchado otras voces? Porque es necesario y es un deber con nosotros mismos formar nuestro criterio. Ver una sola cara de la moneda nos expone a estas falacias, engaños, sesgos. Mucha confusión, desinformación, miedo. Mira lo que ellas mismas dicen. Así que si bien aquí no vamos a ocultar que estamos a favor del aborto libre. Ellas mismas reconocen que hablan desde su propia opinión, que no es para nada objetivo. No, pero ¿cuál sesgo? ¿No te das cuenta de la cantidad de situaciones difíciles que muchas mujeres tienen que pasar en nuestro país por culpa de ese código del delito penal que hay que eliminar? ¿No te parece grave que una niña de 14 años a la que violaron tenga que pasar por ese calvario para acceder a un derecho en este país? Ahora pensemos en todas las situaciones que pueden llevar a una mujer a tener un embarazo no deseado y a buscar el aborto. ¿Se dan cuenta que si esta demanda pasa y si este artículo sale del Código Penal, todas estas situaciones se mantienen? Si ves que todo esto que plantean, todo esto que soluciona el aborto ataca solamente los síntomas y no la causa principal y no la verdadera enfermedad, pensemos en esta muñequita que ellas hacen de Laura. Nos pintan su historia absolutamente horrible. Va a una clínica donde se encuentra horribles médicos objetores de conciencia. Entonces su mamá tiene que trabajar doble turno para poder ir a Cúcuta, donde tienen que mendigar por un celular para buscar en Google dónde hay una clínica de abortos, donde llegan y hay un montón de rezanderos antiderechos. Terrible. Pero te das cuenta que en toda esta historia lo más grave es que Laura no puede acceder al aborto y no que acaba de ser violada. ¿Te das cuenta que este pequeñísimo detalle queda en un segundo plano? La violación es el caballito de guerra manipulador de conciencias de todas estas personas que apoyan el aborto. ¿Qué habría pasado si Laura a la primera hubiera podido acceder al aborto? Su realidad no habría cambiado. Sigue siendo una niña de 14 años a la que su tío violó. El aborto no hace nada por restituirla, no hace nada por judicializar a su victimario, no le brinda apoyo psicológico y la deja en la misma situación de vulnerabilidad donde puede ser revictimizada. El aborto irrestricto permitiría que su mismo tío llevara a Laura a abortar, ya que en muchos casos esto se tiene como la única evidencia de su violación. Y entonces este tipo podría seguir abusando de ella. ¿Se imaginan las puertas que esto abre a todos los traficantes de mujeres y niñas? Incluso Planned Parenthood, el aliado de Profamilia, tiene denuncias por esto en Estados Unidos. Además, cuando los casos de injusticia son reales, las feministas no necesitan inventarse estas figuras. Las feministas siempre apelan a hechos reales cuando hablan de acoso sexual, de feminicidio, de abuso. Pero ¿por qué en este caso nos muestran esta figura de Laura y no un caso real bajo un seudónimo? ¿Pero por qué no nos muestran el caso real de una mujer presa por abortar en vez de mostrarnos un dibujito? Pues porque Laura son muchas y puede ser cualquiera de nosotras. Pero se dieron cuenta que en el video usan muchos porcentajes, usan 30%, 97%, pero no cifras absolutas. No nos dicen hay 10, hay 20, hay 30, solo nos dan porcentajes. 20% ¿de cuántas? Pero igual en el video dijeron que habían 37 casos de niñas menores de 14 años. Pero cuidadito, ellas son muy precavidas en utilizar la palabra judicializada y no condenada, porque son cosas completamente distintas. Cualquier persona puede ser judicializada, cualquier inocente puede ser judicializado. Entonces, efectivamente, ¿cuántas mujeres condenadas por abortar hay? Ahora sí, según cifras del INPEC, que todo el mundo puede revisar, solo hay una mujer presa por abortar en Colombia. ¿Cómo? Presa por el delito del aborto. Cabe aclarar que no se sabe si la mujer abortó o si le practicó el aborto a alguien. Ya vamos viendo qué tan justa es esta causa. Entonces, ¿quieren cambiar el Código Penal por solo un caso? Porque todas estas organizaciones más bien no buscan a esa mujer y le contratan un grupo de abogados. Pero no, obviamente no buscan cambiar el Código Penal.
Solo por esta mujer lo que quieren es despenalizar el aborto con todos los beneficios que esto les trae detrás. Desinformación. Los abortos los hacen empresas gigantescas que buscan lucrarse con esta situación de vulnerabilidad de las mujeres, ya que el aborto es un negocio. Amiga, date cuenta. Se mercantiliza el cuerpo y la fertilidad de la mujer. Cada mujer que remiten a estos centros de abortos es simplemente una transacción entre el dinero de los colombianos y estas empresas. Los ingresos de Profamilia han aumentado en un 150% mientras aumentan las cifras de aborto. Esta empresa es la filial colombiana de IPPF, la multinacional abortista más grande del mundo, de la cual ha recibido más de $16.800.000. 16 millones de dólares. Y a Oriéntame le dio más de $228.000. La IPPF incluso le dio a Católicas por el Derecho a Decidir, católicas, $150.000. Y ya que estamos hablando de financiamiento, Comunican S.A., la empresa dueña del Espectador, entre 2017 y 2018 recibió una financiación de $115.000 por parte de la Open Society del magnate pro aborto George Soros para la financiación de la puya y posiblemente de las igualadas. Esto explica por qué un periódico tan influyente en nuestro país pierde los escrúpulos para decir: Además, hay 37 casos que corresponden a niñas menores de 14 años. Cuando en Colombia los niños menores a 14 años son inimputables. Desinformación. Por eso es tan importante que veamos estos temas con mucho criterio y estemos dispuestos a escuchar los dos lados de la balanza. No lo que hacen con Jaime, que es una caricatura en todo el sentido de la palabra. Lo más justo es que Jaime hubiera explicado los verdaderos principios de una persona que no apoya el aborto. Como por ejemplo, ¿qué es lo que se destruye en un aborto? ¿Un cúmulo de células? ¿Un parásito? ¿O tal vez un nuevo individuo de la especie humana? Un ser humano. Pero es que el video no se trata de eso. Ellas están informando sobre la demanda de causa justa. Empecemos por ahí. ¿Por qué estamos hablando de una demanda? Ellas mismas lo dijeron. Por ejemplo, lo que lograron las argentinas en diciembre ¿Recuerdan la noticia? no es lo mismo que lo que las colombianas están buscando hoy. ¿Y por qué no es lo mismo? Repasemos un poco las clases de primaria. El poder está dividido en 3 ramas. En Argentina, el aborto se legalizó por la rama legislativa, en la que están las personas que los argentinos eligieron para hacer las leyes. Por eso ya decían, será ley. Acá en Colombia no vemos el hashtag de será ley porque lo que se está discutiendo no es una ley. Esto no está en el Congreso de la República Colombiana, esto no lo van a decidir nuestros representantes. Incluso si apoyas el aborto o no, acá no tienes mucha voz. O sea que al final mi voz como ciudadano no cuenta. No, para nada. Y este tema, que es tan polémico y tan complejo, no va a ser discutido por nuestros representantes. Finalmente, la decisión solo la tomarían 9 magistrados que no fueron elegidos democráticamente. Y así ha sido todo lo que tiene que ver con aborto en el país. Todo ha sido a punta de demandas y el pueblo ha quedado siempre de lado. Si realmente es una causa justa, ¿por qué no lo debaten o lo debatimos todos en el Congreso para que finalmente, escuchando los argumentos de lado y lado, los representantes de la mayoría de los colombianos tomen esta decisión? Pero lo que Causa Justa alega es que ese artículo del Código Penal está violando derechos y es inconstitucional. Entonces, sí está bien que la Corte Constitucional le meta la mano. Porque esta demanda no la presentaron hace décadas, porque necesitaban el colchón de sentencias que se ha venido gestando después de la despenalización de este delito en las 3 causales, incluso diciendo que esto es un derecho constitucional. Es decir, un delito despenalizado en 3 causales, en esas causales ahora es un derecho. O sea que antes de todas esas sentencias, ¿el aborto no era un derecho? Ni antes ni ahora, porque la Corte no es la encargada de inventarse derechos, sino de proteger los que ya están establecidos en la Constitución de Colombia. El deber de la Corte solo es garantizar que esta Constitución se cumpla. Y la Constitución no dice nada sobre el aborto. Lo único que dice es el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y la causa provida simplemente argumenta que este derecho debe comenzar a ejercer desde el momento de la concepción, que es desde el momento en el que comenzamos a ser quienes somos. Hemos explicado en Ahora Sí, en varios videos, esto desde el punto de vista racional y científico, pero no somos nosotros. La misma Constitución dice que los derechos y los deberes consagrados en esta carta se interpretan de conformidad con los tratados internacionales. Se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales ratificados en Colombia. Uno de estos tratados es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dice: el derecho a la vida estará protegido por la ley desde el momento de la concepción. Así que si analizamos bien, la Corte está extralimitada. Pero en el video ellas dicen que las 3 causales fueron un gran logro. Entonces, las 3 causales y las sentencias que vinieron después eran un tipo de estrategia para seguir ampliando y despenalizar el aborto.
Exactamente. Las tres causales y la desinformación llevaron a que Colombia tolere y tolerara las tres causales. Pero después de esto han venido numerosas demandas que lo que han hecho es expandir la causal de salud, de forma que cualquier aborto se puede justificar bajo esta causal, apelando a la salud mental de la madre. Un momento. Entonces, en nuestro país se puede abortar sin penalización y en cualquier circunstancia y cabe dentro de la causal de salud mental. Sí, el mismo médico director de Profamilia admitió que el 70% de estos abortos se hacen bajo esta causal. Admitió que el 70% de los abortos que realizan, que en 2018 fueron 16,000, los hacen bajo esta causal. Pero ellas dicen, Por un lado, la salud no es solo física. cada vez hay más conciencia de la importancia de la salud mental. Según la misma Organización Mundial de la Salud, el aborto es considerado un servicio de salud. Y es curioso que ellas se quejan de que les permiten a cada médico determinar qué es lo bueno y qué es lo malo y que cada uno dé su propia interpretación de salud para negar lo que ellas llaman que es un servicio. Permite que cada médico le dé una interpretación a lo que salud significa. Esto sí afecta a tu salud, esto no. Ningún servicio de salud puede ser negado por el significado que le atribuyen algunos al concepto de salud. Pero incluso el concepto que tiene la OMS sobre salud no es también una interpretación. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. ¿Qué significa esto? Es tan amplio y tan vago que para la OMS todos estaríamos enfermos. Además, es completamente inaplicable. Nos lo explica María Ángel. Y el COVID sí que nos sirvió para prestarle atención a esto. Pero el COVID no ha hecho más que demostrarnos que ni siquiera la OMS puede seguir su propia definición de salud. ¿Por qué? No hay nada más perjudicial para la salud mental de una persona que una cuarentena. Ya sabemos que este encierro ha llevado a algunas personas a sentir ansiedad, depresión e incluso a llegar al suicidio. Pero se ha recomendado la cuarentena, ¿por qué? Para priorizar la salud física sobre la salud mental y buscar otros métodos para proteger la salud mental. En este sentido, la salud mental y la salud física tienen un encontrón. Entonces, simplemente no se puede siempre abogar por la salud física y la salud mental, como vemos en el caso de la cuarentena. Pero acá no solo estamos hablando de la salud física y la salud mental de la madre, también estamos hablando de la salud principalmente física del niño. No solo la salud, sino la vida misma. Y aquí es donde la situación es verdaderamente preocupante. La Corte Constitucional, en su artículo 12, proclama: nadie será sometido a torturas ni a tratos o a penas crueles. Esta Corte fue tan irresponsable que nunca fijó un límite máximo para abortar. Es decir, en Colombia no solo se puede abortar por cualquier causa, sino que ahora no hay un límite para matar el bebé que está dentro de la barriga de la mamá. Y un ejemplo que nos dolió mucho fue el de Juan. ¿Cómo así? ¿En Colombia se pueden abortar libremente bebés que ya pueden sentir? Sí, no estamos hablando de esos plazos en los que le llaman al feto un cúmulo de células o un coágulo de sangre. Estamos hablando de bebés en término completo, bebés que ya pueden vivir por fuera de su madre, que sienten y que efectivamente tienen una muerte muy dolorosa. En el video también hablan que el delito del aborto hace que los médicos no puedan ejercer libremente su labor. Ahora sí, hablemos de médicos. Hasta el momento son sus derechos los que se han estado vulnerando. La sentencia T209 del 2008 es una de esas sentencias que han ido ampliando el aborto. Esta sentencia vulneró Su libertad de conciencia, que, a diferencia del derecho del aborto, sí se encuentra en la Constitución. que debería ser la madre de todas las leyes. Esta sentencia dice que aplica solo para los médicos, no para los enfermeros, no para los anestesiólogos. Y ya que estamos hablando de profesionales que saben que esto no es simplemente un cúmulo de células o un coágulo de sangre, sino un individuo de la especie humana según su ADN, se los está forzando a ser cómplices de un homicidio. Se puede entender sencillamente como un sicario, como una persona a la que se le manda a matar a alguien. Tampoco pueden recomendarle a una mujer no abortar, aunque eso sea lo que ellos consideren desde su opinión profesional. Y si ellos no están dispuestos a practicar el aborto, sí o sí lo tienen que remitir a otro doctor que sí lo practique. Y esto vulnera completamente sus convicciones y sus principios. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y finalmente, si no hay nadie más que practique el aborto, ellos mismos están obligados a practicar. Lamentablemente no existe toda una clínica médica que pueda ser objetora de conciencia. Y si elige serle fiel a sus principios y a sus convicciones y a lo que promulga la embriología que conoce, este profesional irá preso. ¿Quiénes son los antiderechos ahora? Pero el video toca muchos otros puntos. Sí, y desafortunadamente ese video es eterno y esto va para algo parecido. Así que los invitamos a que se suscriban para que sigan aprendiendo de estos temas, para que sigan escuchando esas dos perspectivas y no se queden en algún punto radical por desinformación. Así que por favor hagan también eco a ese video. Ellos tienen el espectador que obviamente los hace llegar a miles, pero nosotros tenemos
una cadena y una causa verdadera que lucha por amor, que lucha por vida.